Jubileo de la Iglesia Católica. ¿De qué se trata? ¿Qué es un jubileo? ¿Tiene origen en la Biblia? ¿Es un invento o realmente tiene base bíblica? ¿De dónde viene lo del jubileo? ¿De qué se trata? ¿Perdona los pecados? ¿Qué es? Vamos a analizarlo, vamos a pensar un poco. El año del jubileo se declara cada 25 años, en la antigüedad se lo hacía cada 50. Este tema del jubileo, que justamente va a empezar el año del jubileo de la Iglesia Católica, tiene un origen, esas raíces están en la tradición bíblica, particularmente en el Antiguo Testamento, y fue adoptado y adaptado por la Iglesia Católica en el contexto de la práctica de la Iglesia cristiana, ¿no es cierto? El jubileo tiene su origen en la Biblia, en la ley mosaica, en el pueblo hebreo. El término mismo de jubileo proviene del hebreo yovel, que significa cuerno de carnero, el cual se utilizaba para anunciar el inicio del año jubilar. Se tocaba esa trompeta con el cuerno. Según la ley de Moisés, el jubileo se celebraba cada 50 años y era un tiempo de liberación y renovación. En el jubileo se realizaba la liberación de los esclavos, todo esclavo debía ser liberado, se restituía las propiedades, las tierras vendidas debían ser devueltas a sus dueños originales. Ahora vamos a leer el Levítico porque ahí se va a entender cómo este tema de si la vendiste, ¿cómo la vas a devolver? Bueno, sí, había que devolverla. Y el descanso de la tierra. Era un año sabático en cierta medida. Entonces había varios temas ahí que tenían que ver con un Shabbat. Vamos a leer Levítico para tener una mejor idea de esto. Dice Levítico 25, decía: habló Yahvé a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: habla a los israelitas y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo voy a daros, la tierra tendrá también su descanso en honor de Yahvé. Fíjense que está hablando de que la tierra también debe descansar en honor a Dios. 6 años sembrarás tu campo, 6 años podarás tu viña y cosecharás sus productos. Pero el 7º año será de completo descanso para la tierra. Un Shabbat, acá dice un sábado por la traducción, pero es Shabbat. Un Shabbat en honor de Yahvé. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña. No segarás los rebrotes de la última siega, ni vendimiarás los racimos de tu viña sin podar. Será año de descanso completo para la tierra. Fíjense qué interesante es esto, ¿no? Porque Dios está diciendo, todos vamos a descansar, todos vamos a descansar. Ustedes, la tierra debe recuperarse, debe recuperarse. Entonces, dice, un año va a quedar para la tierra. Aún en descanso, la tierra os alimentará a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero, a tu huésped que residen junto a ti, también a tus ganados y a los animales de tu tierra servirán de alimento todos sus productos. Volvemos a este amor al prójimo sin distinción, ¿no? Aún en descanso, aún en este año sabático, la tierra los alimentará a todos. A ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu sirviente, tu jornalero, el tipo al que le estás pagando, a tus esclavos, a tu huésped, el tipo que no es del pueblo, el que está de paso, que residen junto a ti. Pero ahí no termina. A tus ganados, a tus animales de tu tierra serán de alimento todos sus productos. O sea, y los animales también, ellos también van a poder seguir pastando, seguir comiendo, todos. Lo que no vas a hacer, y ahí está la clave del asunto,
no te vas a poner a cosechar y plantar y hacer todo ese trabajo sobre la tierra. Vas a dejar que la tierra crezca libremente. Vas a dejarla vivir tranquila. Podés ir y comer los productos, pero no vas a hacer todo ese trabajo de siembra, de cosecha. Eso no. Todo el mundo va a descansar. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que el tiempo de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. Entonces, en el mes séptimo, el 10 del mes, harás sonar clamor de trompetas. Acá está el jubileo, ¿no? Acá harás resonar clamor de trompeta. En el día de la expiación, haréis resonar el cuerno por en el día de la expiación, en el día del perdón de los pecados, en el día del perdón, en el día de la expiación. Fíjense que este tema del jubileo está asociado al perdón de los pecados, ¿no? Podéis resonar el cuerno por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Está hablando de que la tierra era, esa compra-venta de la tierra en realidad era como un alquiler. Se cobraba por el tiempo que la tierra tenía para dar hasta el próximo jubileo. Entonces vos comprabas una tierra en el año primero, el año segundo, el cuarto, el quinto, el sexto, y el valor que pagabas tenía que ver con que al séptimo lo iba a tener que devolver. Entonces, dependiendo de los años que quedaban por delante, era el valor que te iba a cobrar el dueño de la tierra. Entonces prácticamente era un alquiler, no era una venta. Y el otro tema de volver a su familia tiene que ver con los esclavos, el tipo que no podía pagar su deuda, debía tanto que no podía pagar, se daba en esclavitud al acreedor y entonces quedaba trabajando otra vez hasta el jubileo. En el jubileo lo tenías que soltar. No, pero todavía no me paga, lo tenés que largar. No, pero todavía me debe. Ah, me importa. Lo tenés que soltarlo, que se vuelva a su casa. El amor al prójimo. Una pena que tiene un límite. Fíjense qué interesante es esto. Hay una pena del pago del pecado que tiene un límite. ¿Cuándo? En el séptimo año, ¿no? En el año 50 se terminó. Lo tenés que dejar ir. Hay un límite. No es eterno y sin final. Interesante el límite, ¿no? Límite al pago. El pecado tiene una limitación, hasta ahí, ¿no? Eso es muy interesante porque todas estas cosas no tienen que ver realmente con la tierra, no tienen que ver realmente, sino son prefiguras, son imágenes que remiten a otro tema trascendental. Entonces, aquí nos está hablando de que, bueno, hay un momento en que las cosas se cumplieron. Bueno, ya está, listo, basta. Arreglate con tu hermano, resolvé, ya la cosa tiene que estar solucionada. No puede ser eterno, ¿no? Entonces, y todos parejos, personas y animales. Y animales. Fíjense que siempre las alianzas de Dios con la humanidad no es solo con la humanidad, ¿eh? No. Lean, fíjense, los animales siempre están incluidos. Entonces, aún en las buenas y en las malas. El animal puede comer la hierba y lo que esté produciendo la tierra libremente, lo puede comer. El animal tuyo y el que vive dando vueltas, andando por ahí, puede comer, ¿no? Así como vos vas a ir a comer, todos los que pasan por ahí van a comer, los animales también, ¿eh? Dios se acuerda de todos y todos entran en la alianza, en la ley. Vamos a seguir. Este año 50 será para vosotros un jubileo. No sembraréis ni segaréis los brotes, ni vendimiaréis la viña que ha quedado sin podar, porque es el jubileo que será sagrado para vosotros.
eh, sagrado para vosotros. Sagrado para vosotros. Si se cumplen, tanta preocupación a veces veo de algunas facciones cristianas de el Shabbat, el Shabbat, el Shabbat. Bueno, ¿y este Shabbat será que lo cumplen también? ¿Este jubileo? ¿Será que nuestros hermanos se suman al jubileo? ¿Será sagrado para vosotros? Yo me pregunto, tendría que investigar por ahí. Lo hacen y yo no me enteré, pero quisiera saber si aquellos sabatistas que tanto presionan con el Shabbat, el Shabbat, el Shabbat, el Shabbat, sí respetan el jubileo. Continúa, comeréis lo que el campo dé de sí. En este año jubilar recobraréis cada uno vuestra propiedad, que la habían alquilado a otra persona. Si vendéis algo a vuestro prójimo o le compráis algo, ved que nadie dañe a su hermano. Comprarás a tu prójimo atendiendo el número de años que siguen al jubileo. Fíjense esto que les decía antes, que más que compra o venta, era un alquiler. Pues le está diciendo, no estafen, no se pasen de listos. Comprarás a tu prójimo atendiendo el número de años que siguen al jubileo. ¿Cuántos años le queda de arrendamiento a esa tierra? ¿6 años? ¿5? ¿4? ¿3? ¿2? ¿2 meses? Y vos le estás cobrando y el tipo cree que te va a alquilar por 7 años y vos 2 meses después le vas a decir, es jubileo, che, me lo tenés que devolver. No, qué macana, ¿no te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? Era año 49 y 48 y unos meses. Y se cumplieron los 50, me vas a tener que devolver la tierra. No, pero yo te pagué por 50 años. Qué macana, no te apielaste, no te diste cuenta. Bueno, mala suerte. Entonces dice, ojo, no dañen a su hermano, no se pasen de listo. Según el número de años de cosecha, él te fijará el precio de venta. A mayor número de años, mayor precio cobrarás. Cuantos menos años queden, tanto menor será su precio. Por lo que él te vende es el número de cosecha. El arrendamiento tiene que ver el valor con el número de las cosechas que quedan. No se pasen de listo, dice Dios. Ninguno de vosotros dañe a su prójimo. Antes bien teme a tu Dios, pues yo soy Yahvé, vuestro Dios. Cumplid mis preceptos, guardad mis normas y cumplidlas. Así veréis seguros, viviréis seguros en esta tierra. Bueno, aquí viene la promesa, si se portan bien, todo va a estar bien, ¿no? Si preguntáis, ¿qué comeremos el año séptimo? Puesto que no podremos sembrar ni cosechar nuestros frutos, Dios ya está pensando, estos tipos van a protestar pues no pueden trabajar en aquel año séptimo. Dice Dios, no se preocupen. Yo os mandaré mi bendición en el año sexto, de modo que producirá para 3 años. Para 3 años, para cubrir todo este tema de que no van a poder sembrar y cosechar. Entonces yo ya voy a prepararles para que ustedes tengan de sobra. Voy a dejarlos ya conforme para que no protesten. No, lo mismo que hacía con el maná en el desierto. Sembraréis el año octavo y seguiréis comiendo de la cosecha anterior hasta el año noveno, hasta que venga su cosecha, seguiréis comiendo de lo anterior. Bueno, como ven, vemos aquí que el jubileo, el año jubilar, tiene una base en el Antiguo Testamento, en Levítico, y tiene que ver con un descanso, un reposo, un dejar de explotarse, dejar de explotar al otro, lo mismo que el tema del Shabbat. Es lo mismo que el Shabbat semanal. La onda es la misma. Tiene que ver con no explotar y pasarse de rosca. Hasta ahí, hasta un cierto punto. Veamos la adopción cristiana del jubileo en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica adoptó esta tradición en un contexto espiritual centrado en la penitencia, el perdón de los pecados y la indulgencia, lo que se llama el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación ya viene de la Iglesia primitiva desde allá, desde el principio.
donde todos los hermanos de la iglesia se confesaban unos a otros para conseguir la absolución y el perdón de los pecados. Se confesaban, se perdonaban. Esto luego ha tenido un proceso, el sacramento de la reconciliación ha tenido todo un proceso hasta el día de hoy. En la antigüedad, la penitencia de los pecados, primero que los pecados que realmente pesaban eran los pecados de apostasía, de asesinato y de infidelidad, ¿no? Entonces, eran esos tres pecados gravísimos que tenían consecuencias muy graves y que tenían una penitencia bastante ardua y podía a veces pecados que se perdonaban una vez en la vida y tenían una larga penitencia, ¿no? Esto era muy de la época de estos primeros monasterios, de esta primera vida monacal de la iglesia primitiva, entonces tenía un peso muy grande sobre estos pecados fundamentales. Los otros eran pecados veniales, no eran tan graves, bueno, todas esas cosas que se confesaban a Dios, pedían perdón, que pero había estos tres pecados muy graves que requerían otro tratamiento, ¿no? Entonces, al evolucionar esto, llega un momento en que se modifica, se va amoldando a las épocas y entonces la confesión se hace al sacerdote, así como en el Antiguo Testamento el pueblo confesaba sus pecados a Dios y el sumo sacerdote imponía las manos sobre los chivos expiatorios en el día de Yom Kippur. En la iglesia adaptan esta situación para que las personas pudieran confesar sus pecados y conseguir una absolución, un perdón y una penitencia. Dependiendo de la gravedad de los pecados, eran las penitencias. Como estamos hablando de pecados muy graves, ¿no es cierto? Asesinato, apostasía, infidelidad. Entonces, la penitencia solía ser una penitencia importante. Y estas penitencias tenían que ver con cierta, como multas, podríamos decir, de la iglesia a estas personas que habían cometido pecados serios, graves. Entonces, surge la sustitución, reemplazo de algunas penas, qué sé yo, tenías que ir a misa durante 3, 4, 5 años y entonces la persona decía, bueno, pero ¿y cómo puedo hacer? Para no ir todos los días o día por medio, el ayuno, tenía que hacer ayuno 3 veces por semana, ¿cómo puedo resolver? Bueno, hacete una peregrinación a Tierra Santa, anda a recuperar Jerusalén, anda a recuperar la tierra de manos de los árabes, anda a las cruzadas, ¿no? Entonces, de ahí surge la peregrinación a Tierra Santa. Era el penitente iba a pagar sus pecados realizando esta penitencia. Así que se imaginan que todos aquellos que iban a hacer las peregrinaciones eran todo tipo que alguna macana se habían mandado. O sea, por santo no te ibas a hacer el camino a Tierra Santa. O el Camino de Santiago. El Camino de Santiago también es una penitencia de los penitentes, los que iban a pagar una condena para poder restablecer su relación con la iglesia, con la comunidad, para que la iglesia los readmitiera a la comunidad y poder volver a integrar la comunidad y acceder a la Eucaristía. Entonces estas personas realizaban estas penitencias, ¿no? La peregrinación a Tierra Santa, la peregrinación acá, la peregrinación allá, todo tipo de trabajos comunitarios. De ahí viene lo de la penitenciaría, ¿no? Como lo sabemos ahora, la cárcel donde la gente va presa. Porque en la antigüedad no había una condena de cárcel durante un determinado tiempo para alguien que hubiera metido la pata. El tema era que
estabas preso durante el rato que se te juzgaba y después te daban la pena, te cortaban una mano, te cortaban pena de muerte o te mandaban afuera del país. Entonces, el tema de la pena de estar encarcelado tiene que ver con la antigüedad, los monjes que se recluían en su celda para cumplir una penitencia. Entonces vivían a pan y agua haciendo ayuno y estaban en su celda. Fíjense, ¿no? Cómo vemos esto en la antigüedad, en la historia del sacramento de la penitencia, que es muy interesante. Entonces, veamos un poquito. El primer jubileo cristiano se realiza en el año 1300 como evolución del sacramento de la reconciliación. Es parte de del proceso de adaptación y evolución del sacramento de la reconciliación, la penitencia, es justamente que en el año 1300 fue instituido por el Papa Bonifacio VIII. En ese año, en su bula Antiquorum Habei Fida Relatio, que significa el relato fiel de los antiguos, afirma, disculpen mi latín, que la verdad que Bonifacio VIII convocó a los fieles a un año santo para ganar indulgencias plenarias mediante la confesión, la comunión y la peregrinación a Roma. ¿Qué son las indulgencias? Porque ahí está el punto. ¿Qué son las indulgencias? Bueno, hay un pecado, hay una confesión para la reconciliación. Ahora, hay una pena, hay una penitencia. Esa penitencia podía ser muy grande, puede terminar en el purgatorio antes de poder entrar al reino de los cielos, y la indulgencia tiene que ver con que te confesaste, pediste la absolución y te han dado una penitencia, chiquita, mediana, grande, dependiendo de lo grave de lo que has hecho. Entonces, la indulgencia plenaria es eso, es evitarte toda la penitencia, toda la penitencia. De todas maneras, si la penitencia incluye reparar algo al hermano, anda a hacerlo igual porque eso lo tenés que hacer. Tenés que ir a pedirle perdón a tu hermano si es posible o reparar el daño. Y después hay una penitencia que puede ser terminar, si uno se muere, en el purgatorio y te evitas eso con la indulgencia plenaria. Pero tenés que confesarte, tenés que arrepentirte y prometer cambiar tu actitud, fundamental, porque si no vas a cambiar de actitud, ¿para qué te confesás? Te confesás, pero decís, bueno, pero yo voy a seguir en la misma, entonces no tiene sentido. Entonces tenés que confesarte, pedir perdón, prometer que no lo vas a volver a hacer, intentar no volver a hacerlo y luego cumplir con la penitencia. La indulgencia plenaria te va a quitar este tema de la penitencia para que realizando, como en la antigüedad, realizando alguna peregrinación, y justamente aquí viene el tema de la peregrinación a Roma, especialmente a las basílicas de San Pedro y San Pablo. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué hago la peregrinación a Roma? ¿Qué sentido tiene? Bueno, como vivimos en una comunidad y estamos todos juntos, entonces la peregrinación desde cualquier lugar del mundo es un testimonio de fe, de intento de cambiar de vida, de acercarse a Dios. Entonces el peregrino, el penitente, da un modelo de constricción. Es decir, miren, yo estoy haciendo una penitencia, estoy haciendo una peregrinación porque quiero restablecer mi relación con Dios, y eso da un testimonio a la comunidad. Aquellos que ven pasar al penitente o lo ayudan, entonces ven que hay un amor por Dios, un amor al prójimo, que hay un intento de reconciliación muy interesante para transmitir una imagen al resto. Todo es de vida comunitaria.
El jubileo inicialmente debía celebrarse cada 100 años, originalmente, pero pronto se redujo a 50 años por Clemente VI en 1350, igual que para los hebreos, y más tarde a 25 años con Pablo II en 1470. La evolución del significado actual del jubileo, tal como lo celebra la Iglesia hoy, mantiene su enfoque en la conversión, el perdón de los pecados y la renovación espiritual. También se han instituido jubileos extraordinarios, como el Año Santo de la Misericordia en el 2015-2016, convocados por el Papa Francisco, mediante la bula Misericordiae Vultus, que significa el rostro de la misericordia. El jubileo es, por tanto, una práctica que combina la tradición bíblica con la espiritualidad cristiana, adaptada para renovar la fe y la comunión de los fieles con Dios y con la Iglesia. En el jubileo no se otorga directamente el perdón de los pecados, pero sí, como decíamos antes, se concede una indulgencia plenaria, que es la remisión total de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en el sacramento de la reconciliación. Para obtener esta indulgencia, el penitente debe cumplir ciertas condiciones establecidas por la Iglesia que incluyen confesarse y realizar penitencias específicas. ¿Cuáles son las condiciones para ganar la indulgencia plenaria en el jubileo? Bueno, primero, la confesión sacramental. El penitente debe confesar con un sacerdote para recibir el perdón de sus pecados. Esto es esencial porque la indulgencia plenaria no sustituye el sacramento de la reconciliación, sino que remite las penas temporales vinculadas a los pecados ya perdonados. Esto lo pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia en los números 1471 al 1473. Luego, la comunión eucarística, ¿no? La Eucaristía. Es necesario recibir la Eucaristía en estado de gracia luego de haber tenido el sacramento de la reconciliación, con la intención de unirnos más plenamente a Cristo. Realizar oración por las intenciones del Papa, rezando por el Papa y sus intenciones como signo de comunión con la Iglesia Universal de la comunidad. Esto generalmente incluye el rezo del Padre Nuestro, el Ave María y el Credo, pero también pueden ser otras oraciones. Se debe realizar también la obra prescrita. Durante el jubileo, esta obra generalmente consiste, como decíamos antes, en peregrinar a una iglesia designada como Puerta Santa, normalmente una catedral o basílica, y cruzar dicha puerta como signo de conversión y renovación espiritual. Recordemos que Jesús se presenta como la puerta por la cual se accede a la vida eterna, al reino de los cielos. Entonces, una puerta es imagen de la otra. Y, por supuesto, el arrepentimiento y la conversión interior. La indulgencia plenaria requiere que el penitente esté sinceramente arrepentido y tenga el propósito firme de evitar todo pecado, incluso los pecados veniales, los pequeños, los pecados de nada. Entonces, ¿se requiere realizar alguna penitencia? Sí, la confesión sacramental incluye normalmente una penitencia asignada por el sacerdote como parte de la reconciliación, pero en la indulgencia plenaria esta penitencia puede convertirse en una peregrinación a los lugares sagrados, santos. ¿Qué diferencia hay entre perdón e indulgencia, por si queda todavía alguna duda? El perdón de los pecados ocurre en el sacramento de la confesión y reconcilia al penitente con Dios y la Iglesia. La indulgencia plenaria elimina las consecuencias temporales del pecado, la purificación necesaria en esta vida o en el purgatorio, y se la obtiene después de haber sido perdonado. Por lo tanto, el jubileo es una invitación a la conversión, al arrepentimiento y a profundizar la vida de gracia a través de estos actos espirituales y sacramentales. Todo el sacramento de la penitencia proviene del mandato de Jesús a sus discípulos cuando les dijo que lo que desataran en la tierra quedará desatado en el cielo. Recordemos también que la confesión, la penitencia
y la absolución de los pecados ya estaba en el Antiguo Testamento, como ya lo hemos hablado antes, en el día de Yom Kippur, en el tema de los sacrificios, ¿no? Así que esto que realiza la Iglesia tiene raíces muy profundas en toda la historia, tanto judía como cristiana. Así que bueno, ya pueden tener una idea más clara, si no la tenían, sobre el tema del jubileo, del año jubilar. Como vemos, es un tema que proviene de los hebreos y tiene que ver con el sonido de la trompeta, de aquel cuerno que se llamaba para iniciar el año jubilar. Muy bien, espero que les haya servido. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.